¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Nos conectamos nuevamente para tener una nueva conversación sobre un tema que es delicado y a nivel nacional se están viendo diferentes casos, temas de violencia escolar que derivan en situaciones problemáticas, en tragedias, por ejemplo en Melipilla, la situación que vivimos acá en San Pedro de la Paz, los últimos días en Coronel y Lota. Para abordar esta temática vamos a escuchar la voz de una experta. Estamos con Claudia Navarrete Villagrán, asistente social de profesión, directora del programa de prevención focalizada Umbral Coronel Lota de la Corporación CATIM. ¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte. Gracias Hola, por buen venir. día igualmente. Gracias a ustedes por la invitación. Tú como conocedora de este tema, ¿cómo observas la realidad que se está viviendo? Con casos que ya mencionábamos, lo de Melipilla, que termina con un adolescente fallecido, lo de San Pedro de la Paz, al interior de un establecimiento educacional, los últimos días en Coronel y Lota, con peleas en la vía pública, con amenazas de arma blanca explícitas que lamentablemente en algunos casos terminan en la muerte. Sí, exacto. Bueno, contextualizar un poquitito, como tú me presentaste, yo soy directora de un PPF, ¿cierto? Programa de Prevención Focalizada, en Coronel, perteneciente a la Corporación CATIM, colaboradores del Servicio Especializado de Protección, ex-CENAME. Bueno, nosotros cubrimos una población, la corporación cubre una población de niños, niñas y adolescentes, aproximadamente 511 con domicilios en Coronel y Lota. Solamente en Coronel, los distintos dispositivos que en este minuto son PPF y AFT, que es la nueva oferta programática de la corporación, aproximadamente 340 niños. Y en Coronel, casi 200, O ¿ya? sea, la mayoría vulneración de Sí, en derechos, Coronel. claro. En Coronel está como la gran población de niños, niñas, adolescentes con vulneración de derechos de mediana complejidad, porque ese es el proceso interventivo que nosotros realizamos es a través de derivaciones de Tribunal de Familia, las OLN ahora que vienen a reemplazar un poquito las OPD y trabajamos con situaciones de mediana complejidad, ¿ya? Y la idea acá es, el objetivo del programa en realidad es restituir los derechos vulnerados y también impedir que se cronifiquen o que se vuelvan a repetir estas situaciones de vulneración de derechos a corto plazo. Ahí ustedes hacen la intervención. Sí. Eh, de esas intervenciones, me imagino que la gran mayoría son por hechos violentos, ¿no? Como son situaciones de mediana, vulneraciones de derechos de mediana complejidad, para nosotros siempre van a ser graves, ya tratándose de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero los casos que tenemos nosotros, en su mayoría son testigos víctimas de violencia intrafamiliar, negligencia parental o parental. Esas son como las causales de ingreso a nuestro programa. ¿Cuántos años llevas tú en esto? Trabajando en infancia del 2015 aproximadamente. Ya. O sea, más allá de los datos, tú como trabajadora de esta ¿Sí? materia, ¿has notado un incremento en Sí, por esto? ¿Va a supuesto. la baja? ¿Lo se logra No, hay un estabilizar? incremento. Hay un incremento, sobre todo en las causales de ingreso por violencia intrafamiliar. Ya la mayoría de nuestras familias ingresan porque los niños, niñas, adolescentes han sido víctimas o testigos de violencia intrafamiliar y sentimos que por ahí se genera esto que se está dando de la violencia en Eso los te iba a preguntar, establecimientos. Claudia. ¿Podemos detectar allí un factor común? O sea, una parte importante de nuestra sociedad resuelve sus problemas con llegando a la Sí, por violencia. supuesto. Sí, la El problema sociedad. es que no se resuelven los problemas. No, no, o sea, la resolución pacífica de conflictos ya nadie la comprende a nivel sociedad, por decirlo así. Ese es un factor importante que puede influir en cómo actúan los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos. Aparte hay un contexto familiar muy vulnerado porque hay características en los grupos familiares que llevan a que los niños, niñas y adolescentes solucionen de esta manera sus problemas. Son niños que han crecido con violencia en sus casas, que están en un contexto familiar que no es protegido. Entonces también este programa viene un poco a favorecer que los niños se encuentren en un contexto protegido, que sean cubiertas sus necesidades básicas, emocionales, instrumentales, que se les entregue
lo que necesitan para estar en un entorno seguro, favorecer el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay muchas negligencias en torno a eso con respecto a los adultos con los que trabajamos. Para llegar a una situación como la que relatamos, que hoy día mantiene la preocupación a nivel nacional, que deriva o que son en los espacios de encuentro de estos jóvenes, que es en el colegio, donde Sí. se generan los problemas. ¿Qué factores son los que se consideran son más repetitivos para generar una situación así? Ayer hablábamos con el director del SLEP, Andalien Costa, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos Sí, durante sí, estos últimos días. Él nos decía, vulnerabilidad no es sinónimo de violencia. exacto. ¿Cómo reafirmamos esa hipótesis? Eh, Porque estamos a un paso del estigma. sí, por supuesto. Sí, bueno, no es sinónimo de violencia, pero sí, por decir los contextos vulnerables en los que se encuentran estos niños, es la falta de comunicación que tienen los adultos con los niños. Lamentablemente, eh, mamá y papá tienen que trabajar, los niños permanecen mucho tiempo solos en la casa, con las redes sociales, hay una mala gestión de las emociones igual en los jóvenes. Esta es la generación incel que se puso de moda Sí, sí. No hay respeto a las autoridades. Lamentablemente los niños, niñas y adolescentes ya no ven al profesor como lo veíamos nosotros como una autoridad. como una autoridad. Niños que pasan mucho tiempo solos en redes sociales, que lamentablemente le entregamos esa arma, entre comillas, a nuestros hijos, que es el celular, donde tienen acceso a muchas cosas. Sin control. Sin control. Lamentablemente sin control porque las situaciones económicas hoy en día nos dicta de que hay que trabajar, mamá y papá tienen que trabajar ya para sostener un hogar. Entonces son niños que están sin vigilancia constantemente, pero también pasa que hay papás y mamás muy preocupados de los niños y lamentablemente en 2 horas que los niños están solos en la casa, nosotros no tenemos cómo saber qué es lo que hacen. Entonces, Sí. Claudia, cada papá toma su decisión y es libre de criar como quiera a por su hijo. supuesto. ¿Qué dice la academia, la experiencia, la teoría? Por ejemplo, el celular hoy día tú lo interpretaste como un arma. De doble filo. Exactamente. ¿A qué edad es recomendable que un niño o un joven pueda tener acceso a un celular? Eh, yo creo que ya 15 años y eso, no sé, cuando ya tenga un criterio formado como, y se haga como un panorama de para qué es realmente el uso del celular, que bueno, los niños ahora lo utilizan para comunicarse con sus papás que trabajan, que están lejos todo el día, pero también le dan otros usos. Hay mucha influencia también de otros compañeros, de los grupos de pares, porque estos episodios de violencia que se dan en los establecimientos educativos, con consecuencias muy, muy graves, en Lota el año Tuvimos pasado, un homicidio. un homicidio, repercute también en la sociedad completa. Se estigmatiza mucho también a los adolescentes que están en estos programas cuando queremos buscar matrícula en estos establecimientos, inmediatamente se rechaza porque a raíz de este acto suponen que puede pasar otro si nosotros tratamos de involucrar. Se estigmatiza mucho a los niños que están en los programas del servicio. Sí, es un gran problema ese. Sí. Claudia, para los papás que nos pueden estar viendo, ¿qué tips podemos recomendarles desde una voz experta para, a ver, un padre está viendo que su hijo eventualmente está teniendo conductas violentas o está aplicando cosas que los padres no le han enseñado? ¿Dónde hay que poner atención? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo se aborda una situación así con un adolescente que en sí es una bomba hormonal? O sea, Sí, por supuesto. es difícil de controlar. Claro. Entendemos que la base de todo esto es la comunicación, pero hay otros factores que eventualmente pudiesen estar a la mano de los padres para poner un poco más de atención. Claro. Bueno, el fortalecimiento de las competencias parentales, las herramientas que nosotros como programa también se las entregamos a las familias. Fortalecer la comunicación, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, tener ahí más control con respecto al teléfono, al uso de redes sociales, la confianza también que se pueda generar entre los adultos y sus hijos. ¿Qué pasa en un caso donde no hay figura paterna o materna?
Siempre va a haber un cuidador o un adulto que quiera hacerse responsable de este niño, niña o ¿Y adolescente. cómo potenciamos a esa figura? Ya sea un abuelo, un tío, un Sí, familiar. actualizando, primero que nada actualizando en cómo están los jóvenes ahora, que ya no es lo mismo porque también se tiende a repetir patrones de conducta. O sea, al abuelo antes lo castigaban a golpes, hoy en día no se puede, porque es una vulneración de derechos gravísima, constitutiva de delito incluso. Lo mismo, fortalecer herramientas parentales desde el diálogo, desde no del castigo físico, sino que en realidad el refuerzo positivo, ¿ya? Porque también se tiende mucho a criticar a la adolescencia, a criticar y hacerles ver lo malo que lo hacen, pero son muy pocos los adultos que reconocen lo positivo o que logran visualizar el potencial que tienen los jóvenes para hacer otro tipo de cosas. Hay un modelo educativo que está del año 1 instaurado, que no se ha modificado. Eh, yo creo que todo eso también ha repercutido en cómo es el comportamiento de los adolescentes de hoy en día. Bien, hemos conversado con Claudia Villagrán, Navarrete Navarrete Villagrán. Villagrán, experta en la materia, trabajadora de un PPF Sí, dependiente de CATIM, sí, con la cual hemos abordado algunos tips que le pueden servir a los padres o a los adultos responsables de menores que pueden comenzar a implementar. Los jóvenes también hacen cosas buenas, ¿eh? y eso es lo que hay que destacar y eso es lo que no se hace. hay que decírselo. Exacto, No, no potenciarlos. tenga miedo a controlar el celular, porque usted es el adulto responsable. Exacto. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Que esté muy bien. Igual. Ustedes nos encontramos en un próximo contacto. Que estén muy bien.